Desde el inicio de la serie Murder Drones, se nos presentan diferentes personajes. Uno de los primeros en ser introducidos fue Khan Doorman, el padre de Uzi Doorman y esposo de Nori Doorman. Este ha tenido un desarrollo interesante a lo largo del pasado, presente y futuro. Hace más de 6 meses, ya había analizado a este enigmático personaje, pero ahora, tras la conclusión de la serie, me dedicaré nuevamente a analizar su desarrollo y la evolución que ha tenido a lo largo de la trama. Origen. Khan Doorman inició siendo un dron relativamente normal. No tenía nada especial en ese tiempo, no era reconocido ni respetado, pero ese nada logró enamorar a Nori Doorman, iniciando una relación amorosa con ella, de la cual nació su hija, Uzi Doorman. Antes de la llegada de los drones de desmontaje y el colapso del planeta, Khan estuvo junto a Nori, concretamente en el campamento nevado. En ese entonces, Khan nunca había notado los hollares que tenían Nori y Eva, además de presenciar cómo Nori tenía unas visiones peculiares que llegaron al punto de que ella le suplicara que construyera puertas para alejarlos de los demonios, que tiempo después se sabría que eran los drones de desmontaje. Todas estas visiones que tenía Nori las representaba por medio de dibujos y garabatos, los cuales fueron guardados en el closet de ella. De aquí en adelante, no se sabe con exactitud qué ocurrió aparte del colapso del planeta y el fallecimiento de Nori. Sin embargo, se teoriza que, cuando llegaron los drones de desmontaje a Copec 9, Khan recordaría las palabras de su esposa fallecida, comenzando la construcción de las puertas que protegerían a las colonias de drones de Los Ángeles que los acechaban. Posiblemente, en ese punto se formó su peculiar obsesión con las puertas. Presente. Khan Doorman es un worker drones respetado y famoso en las colonias, padre de Uzi Doorman y difunta esposa Nori Doorman, y el inventor de las puertas blindadas que mantuvieron a salvo a la colonia, así como el posible líder de la Fuerza de Defensa de los Worker Drones, organización destinada a proteger a la colonia de los Worker Drones. En su primera aparición, se observan carteles donde Khan promociona y alienta la protección de la colonia a través de las puertas blindadas. Sin embargo, Uzi, durante una conversación con Tad, deja en claro que no le gusta la idea de esconderse tras unas puertas mientras los drones de desmontaje los tratan como presas desde el exterior. Su siguiente aparición ocurre cuando su hija intenta escapar de la colonia a través de las puertas, siendo interceptada por Khan. Uzi intenta mentirle a su padre con la excusa de que iba a encontrarse con un novio que, claramente, no tenía. Aunque Uzi se esfuerza por engañarlo, Khan sabe que no es verdad y le pregunta nuevamente a dónde planea ir. Esta vez, Uzi le miente diciendo que debía salir a medir los mecanismos hidráulicos exteriores de la puerta número 1, logrando convencer a su padre. Como muestra de confianza, Khan le otorga la llave que usó para apretar las tuercas de su primera puerta y para liberar a su esposa del sufrimiento cuando los Murder Drones la atacaron con ácido, celebrando este momento y considerándolo un gran logro. Como muchos saben, Uzi no logra su objetivo y se ve obligada a regresar a las puertas de la colonia. Sin embargo, antes de que pueda cerrar la puerta número 1, es interceptada por N, quien inicia una masacre contra todos los drones que estaban jugando, dejando a Uzi como la única sobreviviente. Antes de que ella pueda atacar a N con su arma, aparece Khan, quien presencia toda la masacre con una mirada fija en su hija. Ambos se observan en silencio, pero antes de que Khan pueda pronunciar una sola palabra, N ataca a Uzi, dejándola incapacitada. Desesperada, Uzi le suplica a su padre que tome el arma y le dispare a N, pero Khan, asustado por la presencia de N, lleno de miedo e impotencia, toma la terrible decisión de dar un paso atrás, cerrar la puerta y abandonar a su hija a su suerte. Después de que Uzi logra derrotar a J y que N consigue vencer a V, Uzi tiene una breve conversación con Khan, donde lo confronta y cuestiona su decisión de haberla abandonado. Antes de que Khan pueda pronunciar una palabra, Uzi lo interrumpe y, junto a N, abandona la colonia. Es evidente que sus primeras apariciones no lo dejan en la mejor posición. Aunque es un hombre respetado y famoso en la colonia, queda claro que no es capaz de pensar con claridad en momentos críticos, como la situación con N y Uzi. Su incompetencia se ve reflejada no solo en su incapacidad para actuar, sino también en su silencio cuando Uzi lo confronta. Esta situación demuestra que ser famoso y respetado no garantiza que alguien pueda tomar decisiones acertadas en situaciones extremas. Khan asistió a una cita con el profesor de Uzi, la cual tenía como objetivo hablar sobre su comportamiento.
Cam, incrédulo, pensaba que su hija era popular, inteligente o que sabía todo sobre las puertas, una creencia claramente equivocada. El profesor no tardó en aclararle la situación, cuestionando si su programación estaba fallando y procediendo a preguntarle cómo se comportaba Uzi en su hogar. Confundido por las palabras del profesor, Cam comenzó a cuestionarse a sí mismo, preguntándose si tal vez no le estaba prestando suficiente atención. Sin embargo, antes de poder llegar a una conclusión, la conversación fue interrumpida por un dron que informó a Cam de que acababa de ocurrir un accidente. De vuelta con Cam, se le muestra hablando solo, intentando ver las cosas con mayor claridad desde el principio. Admitió que solo había abandonado a su hija una vez, buscando justificar sus acciones y convenciéndose de que no había sido su culpa. Frustrado, procedió a amenazar al profesor con instalarle una puerta en la cara, pero el profesor ni siquiera estaba prestándole atención, pues se encontraba jugando solitario. Tras la explosión provocada por Drit J, Cam, junto a otros 2 drones, comenzó a investigar la causa de la detonación. Al llegar al lugar de los hechos, se encontró con Uzi, quien rápidamente se lanzó a abrazar a su padre, ya que había creído que él había muerto. En ese instante, Cam quedó confundido, posiblemente porque era la primera vez que Uzi le demostraba afecto o porque había pasado mucho tiempo desde la última vez que recibió cariño de su hija. Preocupado y desconcertado a la vez, le devolvió el abrazo. Instantes después, cruzó miradas con N, quien observaba la escena con preocupación. La presencia de Cam llevó a N a retirarse del lugar. En este segundo capítulo, se muestra nuevamente que Cam es un padre incompetente que desconoce la realidad de su propia hija, aferrándose a ideas erróneas sobre ella. Su percepción está tan distorsionada que no reconoce el verdadero comportamiento de Uzi, incluso cuando se lo explican. Además, su reacción ante la muestra de afecto de Uzi lo deja desconcertado, incapaz de comprender la confianza y seguridad que su hija estaba depositando en él. El asesinato de una worker drone y la desaparición de los panfletos que habían sido colocados en la colonia, Uzi decidió formular una teoría sobre lo ocurrido. Al llegar a su habitación para colocar y conectar las pistas, se dio cuenta de que sus materiales de investigación no estaban. Cam había tomado todas esas hojas de desapariciones y garabatos, guardándolas en el closet de su difunta esposa, Nori. Al salir de la habitación, Cam se topó con su hija, quien lo detuvo de inmediato para reclamarle que se alejara de su cuarto. Siguiendo una guía de paternidad efectiva, Cam le respondió que el espacio personal como mecanismo de defensa no estaba aprobado por la estructura de apoyo familiar recomendada. Uzi, molesta, se quejó de lo vulnerable que la hacía sentirse por 5 segundos y, llena de rabia, le echó en cara que él nunca estuvo presente para ella. Como último golpe, le dijo que, si realmente quería ayudarla, lo mejor sería que siguiera ausente. Molesta por la discusión, Uzi intentó salir para hablar con N, pero fue interrumpida por un esqueleto con traje. Confundida, le preguntó a Cam de qué se trataba. Él, con tono serio, le dijo que era un vestido de baile tamaño infantil, para luego prohibirle interactuar con los murder drones, calificándolos de malas influencias. Aparentemente, Cam había hablado con el profesor de Uzi y había organizado para que tuviera amigas esa misma noche, Lizzie y Doyle. Al oír esto, Uzi sintió que la noche sería un sufrimiento eterno. Cam, quien estaba de portero en la fiesta, se encontraba en una esquina, observando con nerviosismo. Esperaba ver a Uzi o a las amigas que había conseguido para ella, pero se preocupó cada vez más por la tardanza. La tensión aumentó cuando vio a Lizzie, seguida de la inesperada aparición de B, coronada como reina del baile. El pánico se apoderó de Cam, pues temía a los drones de desmontaje. Intentó salir del lugar, pero la puerta estaba bloqueada por el solver, que estaba siendo manipulado por Doyle. El caos se desató con el primer intento de asesinato de Doyle contra B. La llegada de Uzi junto a N trajo un breve alivio, ya que las puertas se abrieron, permitiendo la salida de los drones. Una avalancha de drones asustados se lanzó a la salida, empujando a Cam fuera del lugar. Sin embargo, en lugar de huir, Cam se quedó, observando el discurso de Uzi. Quedó impresionado y, por primera vez, sintió orgullo por su hija, admirando la determinación y la fuerza con la que hablaba. El momento de admiración fue breve. Doyle volvió a atacar, esta vez contra N y B. En un instante crítico, N se lanzó para salvar a Uzi, empujándola fuera de la zona de peligro. Cam, viendo a su hija en el suelo, indefensa, se llenó de valor. Por primera vez, intentó hacer algo por ella. Corrió hacia la puerta, decidido a entrar y ayudarla, pero antes de que pudiera cruzar, Doyle le cortó el paso, cerrando la puerta en su cara. Este capítulo refleja de forma más clara la incompetencia de Cam como padre.
Desde el principio, se evidencia su incapacidad para comprender a su hija, como se muestra en la forma en que oculta las teorías y objetos personales de Uzi. Es posible que sus acciones estuvieran motivadas por la guía que sigue, ya que, al notar la vulnerabilidad de Uzi en el capítulo 2, intentó ser un buen padre siguiendo reglas externas en lugar de intentar comprenderla de forma genuina. Aunque utilizar una guía no es un error por sí mismo, sí lo es que tome decisiones sin considerar los sentimientos de su hija, como ocultar sus objetos personales. Además, su decisión de obligar a Uzi a asistir a la fiesta con Lizzie y Doyle, y prohibirle interactuar con los Murder Drones, no solo pone en evidencia su desconocimiento de la situación, sino que, indirectamente, pone en peligro la vida de su hija. A pesar de todo, en este capítulo se nota una pequeña evolución en la actitud de Khan. Cuando vio a Uzi en peligro, tomó la decisión de actuar, lo que muestra una intención de cambiar. Sin embargo, sigue cometiendo errores por desconocimiento e inseguridad, lo que encarna la frase, por intentar hacer el bien, provoca su propio mal. Khan le estaría mostrando unas fotos a Uzi, hablando de cuando el núcleo colapsó. Él mencionaría que, en ese momento, no se dio cuenta de las señales que mostraba Nori, solo veía a su esposa como alguien preciosa. Uzi, algo confundida, cambiaría la mirada hacia el closet de Nori, donde vería todos los garabatos y dibujos que había allí. Khan le confesaría que Nori siempre le decía que construyera puertas para alejar a los demonios del cielo. Contaría que la singularidad había comenzado, y una S que no sabía dibujar. Pero al final, Khan admitiría: Khan, nunca estuve para ninguna de las dos. Luego, cerraría la puerta del closet con determinación y sacaría el collar de Nori. Con una expresión seria pero cargada de emoción, se lo entregaría a su hija, pidiéndole que se cuidara. Aunque su aparición fue breve, se nos revelan bastantes cosas. La principal es que, tras los sucesos del capítulo 3, Khan finalmente le daría respuestas a las preguntas de Uzi, revelando el closet de su difunta esposa. Aquí surge una teoría sobre Khan y las visiones que tenía Nori. Cuando Nori tenía estas alucinaciones y le pedía a Khan que construyera puertas para alejar a los demonios del cielo, él no entendía a qué se refería. Sin embargo, con la frase nunca estuve para ninguna de las dos, se nos da a entender que Khan no le había prestado suficiente atención a su esposa debido a sus misiones. Pero, tras la llegada de los drones de montaje, finalmente comprendió lo que Nori intentaba decirle. Desde entonces, comenzó a construir puertas blindadas y a desarrollar un miedo a los drones de desmontaje. Este miedo se reflejaría en sus decisiones, como abandonar a su hija cuando ésta estuvo a punto de matarlo, o en su torpe intento de escapar de la fiesta de baile debido a la presencia de B. Sin embargo, ahora, Khan parece decidido a cambiar. Su entrega del collar de Nori a Uzi simboliza ese cambio. Está dispuesto a apoyarla y a hacer todo lo posible por ayudarla. Uzi, mientras rondaba por las memorias de NV, sería interrumpida por su padre, Khan, quien le preguntaría qué estaba haciendo, ya que era la primera vez que Uzi invitaba a sus amigos. Sin embargo, Uzi le cerraría la puerta en la cara, aclarando que no estaban en una pijamada. Más tarde, mientras Uzi continuaba con su labor, sería alertada por una presencia afuera. Tendría que detenerse y se encontraría con su padre, quien le preguntaría si había invitado a Doyle a la casa. Pero, antes de poder terminar su frase, sería atacado por ella. Uzi y Doyle tendrían un enfrentamiento por la Uara, que era una llave. Preocupada por la memoria de NV, Uzi le entregaría la llave para poder seguir formateando sus memorias. Con la llave en su poder, Doyle pediría disculpas a Kando Orman por molestar, pero él se mostraría tranquilo ante la situación. Aunque en este capítulo Khan no tiene tanta relevancia, se muestra que aún tiene ciertas dudas sobre su hija, aunque ahora adopta un comportamiento más gentil con ella. Aunque inicialmente no tienen ninguna aparición en el capítulo, y mucho menos una mención, tengo una teoría sobre su paradero o dónde estaban en esos momentos. Mi teoría es que, durante todo el transcurso del capítulo, Khan tomaría el valor de meterse y revisar las cosas que había guardado en el closet de Nori. De una forma u otra, lograría entender todo, comenzando a cambiar su perspectiva. Comprendería las visiones de Nori y empezaría a sentir la necesidad de hacer algo para prevenir el colapso y la destrucción total de Copper 9. Con esta motivación, tomaría los planos del arma de Uzi y comenzaría a reconstruirla, siendo la misma que se había visto en los primeros capítulos. Sin embargo, le faltaría algo crucial: la energía. Decidido a completarla, saldría al exterior para buscarla. Después de que J explotara la nave de aterrizaje, dejando tanto a Litsi como a Tad confundidos, Khan haría su aparición, pero con una actitud más decidida y firme.
Le entregaría los planos del arma de Uzi a Tad y comenzaría a buscar el núcleo de energía necesario para el arma, mientras revelaba que, al haber revisado el closet de Nori, según lo que había visto, el planeta los consumiría a todos. Cuando J estaba avisando a su jefe, posiblemente a Shin, sería atropellada por un autobús que Kan estaba conduciendo. Durante el incidente, Kan intentaría que J arrojara las llaves al agujero, lo que enfurecería a J, quien retaría a los culpables. Kam, Tad y Lichi, quienes se prepararían para enfrentarse a ella. Aunque las apariciones de Kan fueron breves en este capítulo, se deja claro que ha cambiado su forma de pensar. Ahora, con un enfoque más determinado, comienza a hacer algo por él mismo y por su hija, aprovechando su inteligencia como mecánica para construir el cañón de plasma de Uzi. Además, su comportamiento es ahora más decidido y menos temeroso. El encuentro con J, Tad, Lichi y Kan se encontraban en un momento de vida o muerte, donde la única esperanza era el arma de Uzi, la cual no podían tomar. Sin embargo, Kan mantenía una calma abrumadora ante la situación, estando relajado, con algo de miedo solo cuando parecía que iban a morir a causa del cohete de J, pero fueron salvados por V, montada en el centinela rojo. Después de ser lanzados por los aires, debido a la pelea entre V y J, Kan intentó alejarse del centinela que los atacaba, principalmente a Lichi. Cuando Shin arrancó el núcleo de N de su cuerpo, y parecía que ni Uzi ni V podían hacer algo para salvarlo, Shin, por demorarse en consumir el núcleo, se vio sorprendido. Kam, utilizando su control multiversal de puertas, cerró la puerta que tenía detrás, lastimando a Shin y forzando a que arrojara el núcleo de N, devolviéndolo a su cuerpo. Tras la pelea entre Uzi y Shin, donde Uzi resultó victoriosa, Kan intentaba subir a la superficie. Sin embargo, debido al golpe recibido del celular de Lichi, cayó, y antes de que pudiera caer al profundo y oscuro vacío del espacio, fue rescatado por Nori. Tras esto, Kan le agradeció, pero Nori, nerviosa, no supo cómo responderle. Solo dijo, "No me conoces, te odio", para luego irse llorando. Kan pensó en esto y concluyó que le parecía atractiva, cruzándose en una mirada con el profesor de su hija. Mientras Uzi estaba terminando su presentación, aclarando que lo mejor había sido quedarse atrás de las puertas, Kan y Nori, afuera del salón, celebraban por haber tenido razón. Su última aparición fue jugando cartas junto a dos drones y, principalmente, con su familia, su hija, su esposa y el nuevo integrante, la pareja de su hija, N, todos juntos después de tanto tiempo y tantos conflictos que había tenido con su hija. Al concluir el resumen de las apariciones de Kan Do-orman en la serie, es evidente su gran evolución, tanto como personaje como padre. Desde el inicio de la serie, se deja claro que Kan comenzó siendo un pésimo padre. Supuestamente dejó morir a su hija, nunca estuvo ahí para ella y justificaba sus acciones. Prohibía cosas a su hija, como compartir con los murder drones y meterse en asuntos personales de ella, lo cual claramente indicaba que no era un buen padre. Aunque su trayectoria fue breve, su evolución como personaje, y especialmente como padre de Uzi, es notoria. En los capítulos 1 y 2, se mostraba que no sabía nada de su hija, pensando cosas erróneas y dejándola morir por el miedo que sentía hacia los drones de desmontaje. Tras el afecto mostrado por Uzi hacia Kam, él no sabía cómo manejarlo, recurriendo a una guía de apoyo familiar, la cual realmente no ayudó en nada. Prohibió a su hija que tuviera conversaciones con los drones de desmontaje y la obligó a asistir al baile de esa noche junto a Lichi y Doya, lo que claramente fue una tortura mental para ella. Y como la mayoría sabe, Doya planeaba asesinarla, lo que hizo que Kan, al intentar hacerlo mejor para su hija, terminara haciéndolo peor. Sin embargo, cuando Kan presenció el discurso de su hija, empezó a entenderla y cambió su forma de pensar sobre ella, dejando de tenerle miedo a los drones de desmontaje. Empezó a cambiar y a intentar comprender a su hija, dándole respuestas a sus preguntas, aunque a veces las respuestas la incomodaban. A pesar de esto, la entendía y la trataba bien. Su evolución culminó cuando comenzó a pensar en hacer algo por él y por su hija, leyendo todo sobre el set de Nori y cambiando, dejando atrás su personalidad miedosa y confusa. En cuanto a su final, fue el adecuado para él. Logró establecer una relación más profunda con su hija, dejó de tener miedo a ciertas cosas, como los drones de desmontaje, que al principio temía, y ahora es suegro de uno de ellos. Además, pudo recuperar la relación con su esposa, Nori. Lo que quiero decir es que Kan fue un personaje que aprendió de sus errores y cambió para convertirse en alguien mejor, tanto para los demás como para sí mismo.
Es un claro ejemplo de alguien que superó sus miedos y dejó de lado sus prejuicios para tomar decisiones que favorecieran el bienestar de los demás. Pero, Cam, además de ser un claro ejemplo de un buen desarrollo, también simboliza algo que vivimos todos los días, aunque muchos no logran notarlo. La dificultad de ser un buen padre. ¿A qué me refiero con esto? Ningún padre, madre o tutor asistió a una universidad para aprender a serlo. No tomaron clases sobre cómo criar niños, adolescentes o adultos. No existe un manual infalible que les diga exactamente qué hacer en cada etapa de la vida de sus hijos. Ellos aprenden mientras caminan, mientras caen y se levantan, mientras intentan dar lo mejor de sí mismos con las herramientas que la vida les ha dado. Sus propias experiencias, sus costumbres y, a veces, incluso sus errores. Es cierto que algunas de esas costumbres o circunstancias pueden herir sin intención, pero no podemos ignorar el corazón que hay detrás de cada decisión. Porque, a pesar de todo, ellos están allí, intentando, fallando, corrigiendo y avanzando. No buscan perfección, sino dar lo mejor de sí. Y eso, aunque no siempre lo veamos, merece ser reconocido. Su esfuerzo no siempre se aplaude, pero está allí, día tras día, en cada pequeño acto de amor que, con suerte, algún día aprenderemos a valorar. Con cada error, una lección, con cada caída, un corazón. Un padre no nace sabiendo, pero nunca deja de estar aprendiendo.